Cada vez que se libera a un individuo poseído por un demonio, habla del amor del Padre. Y cada vez que Jesús alimenta a los hambrientos, consuela a los que sufren, perdona a los culpables, fortalece a los débiles, corta las cadenas del pecado o resucita a los muertos. También revela el amor del Padre. Así que hoy exploraremos cómo nuestra iglesia puede modelar el amor de Cristo en nuestra comunidad. Y descubriremos principios bíblicos en la vida de Cristo que definen de qué se trata la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, lo sabemos. Ministra en el nombre de Jesús, revela su amor y satisface las necesidades en todas partes. Así que ve por tu Biblia y en un momento más regresaré. El texto de hoy resume todo en este estudio y está en San Mateo capítulo 9, versículo 36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús satisfacía las necesidades físicas, mentales, emocionales de las personas que lo rodeaban, y por tanto sus corazones se abrían a las verdades espirituales que Jesús enseñaba. Y cuando sanaba a los leprosos, abría los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos, liberaba a los endemoniados, cuando alimentaba a los hambrientos y cuidaba a los necesitados. Los corazones se conmovían y las vidas cambiaban. Esto se debe a que cuando la gente veía la compasión genuina de Jesús, esto se debía a que ellos se abrían a las verdades espirituales que Él les enseñaba. Mira lo que dice el libro Ministerio de Curación, página 102. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien, les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les pedía, sígueme. El testimonio vivo de una vida como la de Cristo, comprometida a ministrar a los demás, es un poderoso testimonio de las palabras que hablamos y de la credibilidad, y da credibilidad a nuestro testimonio. O sea, no es tanto lo que decimos, sino lo que hacemos, ¿verdad? Jesús siempre buscaba lo bueno en los demás. Él sacaba lo mejor de ellos. Y una de las críticas que los dirigentes religiosos de su época tenían hacia Jesús era, a los pecadores recibe y con ellos come. Estaban preocupados porque Él comulgaba con los impíos. Y su visión de la religión era de ostracismo más que de comunión. Y se sorprendieron cuando Jesús dijo de sí mismo, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es que la religión de los escribas y los fariseos y de los saduceos era evasiva. Ellos pensaban, hay que hacer todo lo posible para evitar contaminarse con el pecado, y evitaban a la gente. Y la enseñanza de Jesús fue dramáticamente diferente. Él se sumergió en este mundo, un pozo de serpientes, para redimirlo, no para evitarlo. Porque Él es la luz del mundo. Y hay dos ilustraciones que utilizó Jesús para describir a sus seguidores. Y ahora veamos por qué crees que Él usó estas ilustraciones específicas. San Mateo capítulo 5, esto está en el Sermón del Monte. Él dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. La sal era uno de los recursos más importantes del mundo antiguo, era extremadamente valioso. Y en ocasiones las legiones romanas lo usaban como moneda. Era un símbolo de gran riqueza. También se utilizaba para preservar y dar sabor a los alimentos. Y cuando Jesús usó la ilustración de la sal para simbolizar a sus seguidores, realmente estaba diciendo que la verdadera riqueza del mundo no son las personas más ricas, ni las más poderosas del mundo. La verdadera riqueza del mundo son los cristianos comprometidos que están siendo determinados para el reino de Dios, que están estableciendo el reino de Dios, que están proclamando el reino de Dios, porque sus actos amorosos de servicio desinteresado preservan la bondad del mundo y dan sabor a su atmósfera. Y la segunda ilustración que Jesús usó fue la luz del mundo.
La luz no evita la oscuridad, brilla en la oscuridad. No se separa de la oscuridad, penetra en la oscuridad, haciendo que la oscuridad sea iluminada, desaparezcan las tinieblas. Y los seguidores de Jesús deben penetrar la oscuridad de este mundo en sus vecindarios, en sus aldeas, en sus pueblos, en sus ciudades, en su trabajo, en su oficina, para iluminarlos con la gloria de Dios. Ahora surge la pregunta, por supuesto, ¿cómo debemos entender la idea de separación del mundo y evitar el mundo? ¿Son la misma cosa? ¿Qué quiso decir Jesús cuando oró para que sus seguidores estuviesen en el mundo, pero que no sean del mundo? ¿Cómo logramos eso? Vamos a San Juan, capítulo 17. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. O sea que, amados, el objetivo de Jesús era extraer lo mejor de las personas, incluso cuando las circunstancias eran inusualmente desafiantes. Él respondía siempre de buena manera. El Evangelio de Lucas registra que todos estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y el Evangelio de Juan agrega que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, su acercamiento a la gente era desarmador, lo dejaba sin palabra. Como dice en inglés, speechless. Sus amables palabras tocaban un acorde sensible en sus corazones. Escucha esta palabra llena de esperanza que habló Jesús a dos personas inusuales, un centurión romano y un escriba judío. Mateo capítulo 8, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. El otro incidente en Marcos 12:34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Busca lo bueno en las personas a tu alrededor y hazles saber que los aprecias. Y cuando nuestras palabras son alentadoras y llenas de gracia, tienen una influencia positiva sobre la vida de los demás. Mira, estás en el supermercado y allí la cajera te dice, te va a dar el dinero y tú dices, ¿sabes qué? Tu sonrisa es contagiosa realmente. Gracias por alegrarme el día. ¿Qué estás haciendo? Exaltando una cualidad de esa persona. Eso es lo que debemos ser la sal de la tierra, la luz del mundo. Y sabes que las palabras proféticas de Isaías revelan que Jesús no quebrantará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. En otras palabras, Jesús fue tan compasivo que tuvo cuidado de no herir innecesariamente a alguien que acababa de llegar a la fe, ni apagar aún las brasas más pequeñas de fe en sus corazones. ¿Por qué la forma en que decimos algo es tan importante o incluso más importante que lo que decimos? Y aquí quiero hacer una pausa, amados, porque a veces es muy común utilizar el púlpito para hablar del mal. Y hay algunos que son especialistas, parece que son especialistas en hablar del pecado y el mal y los males. Es cierto que tiene que haber reprensión del pecado. Pero si un sermón solamente se basa casi todo el tiempo en hablar del mal y del mal, ¿qué estamos haciendo? Está haciendo una carga más a los hermanos. ¿Por qué? Porque ellos han vivido estos problemas durante toda la semana. Ellos vienen a la casa de Dios para buscar justamente las herramientas, cómo vivir y cómo sobreponerse y cómo agarrar fuerzas para vivir otra semana más. Por eso un sermón es más que una pieza de oratoria para ser admirada, o es más que un bate para dar allí en la cabeza. No, hermanos, es un pan de vida para ser comido, para alimentarnos de la palabra de Dios,
para retomar fuerzas, pedir perdón, pedir que el Señor nos limpie. Pero debe ser un lugar de restauración para levantarnos y seguir adelante en el nombre del Señor. ¿Cómo reaccionas ante esta afirmación? La verdad es verdad y la gente debe tomarla o dejarla. Bueno, ¿qué tiene de malo esta afirmación verdadera? ¿Sabes? El método de evangelismo de nuestro Señor va más allá de los discursos memorizados y las presentaciones enlatadas. Es tan rico y dinámico como la vida misma. Todos los días nos codeamos con personas que tienen todo tipo de necesidades. Hay necesidades físicas, necesidades mentales, emocionales y espirituales. Lo vas a encontrar a cada paso con cada persona. Cada persona está cargando su propia lucha, está en su propio mundo. Y Cristo está ansioso para satisfacer esas necesidades a través de nosotros cuando mostramos preocupación por la soledad, la tristeza y la angustia de las personas. Y cuando mostramos interés en sus alegrías, esperanzas y sueños. Jesús ministraba las necesidades manifiestas de las personas para poder satisfacer sus necesidades más profundas. Y una necesidad manifiesta es un área de la vida donde las personas ya sienten que no pueden resolver un problema por sí mismas. Hay gente que está atada, se siente como si están frente a un paredón, frente a una montaña. Y a veces puede ser la necesidad de dejar de fumar, de bajar de peso, seguir una dieta mejor o reducir el estrés. Puede ser la lucha que están teniendo con sus hijos, que han tomado el camino equivocado. Cargas que todos llevan. Puede ser también una necesidad de alimentos, de vivienda o de atención médica. Puede ser la necesidad de terapia y consejos para el matrimonio o la familia. Sin embargo, una necesidad fundamental es lo que más necesitan los seres humanos. La que necesitan es la necesidad de una relación personal con Dios. Porque eso está a la base de todo. La comprensión de que su vida tiene un significado eterno. Eso les dará una base para poder empezar a luchar. La reconciliación con Dios en un mundo caído es nuestra mayor necesidad. Por eso repasa las historias de los paralíticos en Mateo 9 y la mujer con el problema de hemorragia en Marcos 5. Y así pues saber que tenemos indicios en ambas historias de que Jesús vinculó la curación física con satisfacer la necesidad principal de reconciliación con Dios. Y nada distrajo a Jesús de presentar el reino de Dios. El ministerio de curación de Cristo incluía mucho más que la sanación física y emocional. Jesús anhelaba que las personas experimentaran la integridad que el pecado había destrozado. Y para Cristo, la curación física sin sanidad espiritual era incompleta. Si el amor de Dios nos motiva a desear el bienestar físico y emocional de un individuo, también nos motivará mucho más a desear el bienestar espiritual de esa persona para que pueda vivir la vida al máximo aquí y por toda la eternidad. Amados, ¿cuán válido sería que le hablemos solamente de sanarse aquí y ahora? Todos quieren eso. ¿Quién no quiere que se resuelvan los problemas? Pero seríamos egoístas en decirlo solamente parte de la historia. Sí, puedes vivir aquí más feliz, más años, 70, 80, 90 o 100 años o más. ¿Pero qué es eso comparado a la eternidad? Seríamos muy egoístas en hablar solamente del aquí y del ahora, cuando hay un mensaje mucho más glorioso que nos habla de algo que ha de durar para siempre. Después de todo, cada persona a la que Jesús sanó finalmente murió. Y eso va a ocurrir con cada persona aquí si el Señor no viene antes. Por lo tanto, su verdadera necesidad, por encima de todo, era una necesidad espiritual. ¿Qué tipo de iniciativas puede tomar tu iglesia para la comunidad, para satisfacer las necesidades de las personas y demostrar que nos preocupamos realmente por ellas? No solamente por aquí y la ahora, sino por la eternidad. Piensa en las personas de tu comunidad. ¿Qué está haciendo tu iglesia para marcar la diferencia en la vida de las personas? Es por eso, amados, que es interesante tener cursos de salud, cursos para dejar de fumar, diferentes temas que llaman la atención a las personas, temas de finanzas, consejería, enseñanza de idiomas, etc. Y con eso estamos atendiendo muchas necesidades, pero después de eso continúa con otros cursos de las cosas espirituales, mirar más allá,
va a dar resultados, siempre va a dar resultados. Jesús tenía un triple enfoque que formaba la base de su ministerio. Y vamos a ver cómo Él satisfacía la necesidad de las personas y qué impacto tenían en sus vidas. Vamos a ver San Mateo capítulo 4, versículos 23 en adelante y luego 9:35. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Jesús combinaba el triple ministerio de enseñanza, predicación y curación. ¿Qué está haciendo nuestra iglesia hoy, hermanos? Es exactamente lo mismo. Nuestra iglesia tiene su sistema de enseñanza, sus escuelas, sus iglesias a través de la predicación y también su sistema de hospitales, sanando, predicando y enseñando. Y como individuos también podemos hacer lo mismo, porque Dios nos ha dado abundancia de información para hacer en forma personal, individual, como iglesia y también como iglesia a nivel local o mundial. Él compartió principios eternos para que todos pudiésemos vivir vidas con significado y propósito. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Su ministerio reveló una superabundancia de gracia. Y Jesús vino para permitirnos vivir vidas de superabundancia, ahora y para siempre. Nota esta historia que nos revela la prioridad de Jesús. Marcos 1, 32 al 39. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él le dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Ahora mira, Jesús pasó todo el día sanando a los enfermos y echando fuera demonios. Y después de pasar tiempo en oración, a la mañana siguiente, cuando más multitudes buscaban aún más curación, se fue a otra ciudad. ¿Por qué no lo sanó?, nos preguntamos. Escucha otra vez, dice, vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaban las sinagogas de ellos en toda Galilea. ¿Sabes? Esta historia es reveladora. Porque después de sanar a las multitudes el día anterior, resulta que al día siguiente Jesús deja a las multitudes que lo buscan y que todavía necesitan sanidad. Las deja allí. Nos ponemos a pensar, pero ¿por qué lo hizo? Su explicación es que el propósito por el cual vino al mundo era predicar el Evangelio. Hermano y hermana, no lo pierdas esto de vista. Escucha esto. Jesús nos dio el ejemplo. Hoy hay un movimiento muy marcado que solamente tenemos que hacer actos de bondad. Y está bien, no digo que está mal. Pero si tu iglesia se basa solamente en hacer eso y no predicar el Evangelio para el cual ha sido llamado a la iglesia, déjame decirte también el Ejército de Salvación, la Cruz Roja y otras entidades, el Club de Leones, el Rotary Club, también hacen obras maravillosas. ¿Cuál es nuestra diferencia? ¿Cuál es el propósito como iglesia? Hacer eso también, pero sobre todo la predicación del Evangelio, y nada distrajo a Jesús de esta tarea. Cuidado, hermanos, con irnos a estar solamente socialmente o políticamente correctos. Tenemos que estar bíblicamente correctos. Jesús no era simplemente un obrador de milagros espectacular. Él era el divino Hijo de Dios que vino en una misión redentora. No se contentaba simplemente con curar enfermedades físicas. Él anhelaba que las personas recibieran el regalo de la vida eterna
que tenía para ofrecer. Y Jesús declaró claramente el propósito de su venida a la tierra en estas palabras. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cada acto de curación fue una oportunidad para revelar el carácter de Dios, aliviar el sufrimiento y proporcionar una oportunidad para la vida eterna. Por eso pregunto, ¿es posible vivir la vida abundante que Jesús te ofrece si estás enfermo o inmerso en la pobreza? ¿Le ofrecía Jesús a las personas algo más profundo que la curación física? ¿De qué maneras prácticas podemos guiar a las personas a las verdades espirituales cuando ministramos a sus necesidades físicas y emocionales? El mensaje de Jesús a sus discípulos en Mateo 24, que combina eventos relacionados con la destrucción de Jerusalén y los días previos a su regreso, es seguido por 3 parábolas del tiempo del fin en Mateo 25. Y estas parábolas resumen las cualidades de carácter que realmente le importan a Jesús para un pueblo que espera su segunda venida. Por ejemplo, la parábola de 10 vírgenes enfatiza la importancia de una vida genuina, auténtica y llena del Espíritu. La parábola de los 10 talentos subraya la importancia de usar fielmente los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y la parábola de la oveja y los cabritos revela que el cristianismo genuino realmente ministra las necesidades de aquellos que Dios coloca en nuestras vidas cada día. Veamos, San Mateo 25, 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Todos somos extranjeros que anhelamos un hogar hasta que descubrimos nuestra verdadera identidad en Cristo. Estamos desnudos espiritualmente hasta que nos revestimos de su justicia. Y los profetas del Antiguo Testamento a menudo describieron la condición humana como una enfermedad incurable. O sea que la enfermedad del pecado es mortal, pero el profeta nos señala el remedio. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Jesús es el remedio para la enfermedad mortal de nuestras almas. Así que la parábola de la oveja y los cabritos nos exhorta a satisfacer las necesidades físicas de quienes nos rodean, pero hace también mucho más que esto, ¿verdad? Es la historia de un Cristo que satisface las necesidades más profundas del alma y es su invitación a asociarnos con Él para ministrar a quienes nos rodean. Vivir vidas egocéntricas y descuidar las necesidades físicas, mentales, emocionales y espirituales de los demás es arriesgarse a la perdición eterna, amados. Esta parábola no está por casualidad y habla justamente de lo que ocurrió en este mundo, en el mundo cristiano, justo antes del regreso de Cristo. Y en la parábola, aquellos que dan su vida por algo más que ellos mismos son elogiados por su Señor y bienvenidos a la eternidad, mientras que aquellos que persiguen egoístamente su propia agenda y descuidan las necesidades de los demás son condenados por su Señor. ¿Captas tú la profundidad que está allí? Oh, amados, finalizo con esta cita de mi autora favorita, seguida por algunas preguntas de reflexión. Está en el libro Ministerio de Curación, que te recomiendo, que nos habla justamente de este tema que estamos abordando hoy. Dicen, muchos no tienen fe en Dios y han perdido la confianza en el hombre, pero saben apreciar los actos de simpatía y de auxilio. Cuando ven a alguien que, sin el aliciente de las alabanzas ni esperanza de recompensa en esta tierra, va a sus casas para asistir a los enfermos,
dar de comer a los hambrientos, vestir a los desnudos, consolar a los tristes y encaminarlos a todos con ternura hacia el ser de cuyo amor y compasión el obrero humano es el mensajero. Cuando ven todo esto, su corazón se conmueve, brota el agradecimiento, se enciende la fe, ven que Dios cuida de ellos y así quedan preparados para oír la palabra divina. ¿Por qué el ministerio compasivo de Cristo es tan poderoso para romper los prejuicios y predisponer a las personas para escuchar las verdades espirituales? Trata de imaginar cuánto más efectivo sería nuestro testimonio como pueblo si reflejáramos la misma preocupación desinteresada por los demás, como lo hizo Jesús. Piensa en una ocasión en la que dijiste algo que tal vez podría haber sido cierto, correcto, pero necesario, pero lo dijiste mal, es decir, con mal tono o mala actitud. ¿Y qué aprendiste de esa experiencia que podía ayudarte a no volver a hacerlo? Como por ejemplo, espera hasta que te calmes antes de hablar o algo similar. Reflexiona más sobre la idea de que incluso todas las personas sanadas o resucitadas de entre los muertos eventualmente morirán. ¿Y qué debe decirnos esto sobre cómo deberíamos llevar a cabo nuestra obra misionera y ministerio hacia quienes nos rodean? ¿Qué tipo de ministerios puede iniciar tu iglesia en tu comunidad que no está haciendo actualmente? Y es más, déjame preguntarte, si las puertas de tu iglesia se cerraran hoy, ¿lo notarían los miembros de tu comunidad? ¿Estamos siendo la luz, la sal? ¿Cómo podemos crear oportunidades espirituales para los buscadores sinceros a través de ministerios de necesidades manifiestas? Dios nos ayude a ser fieles, a cumplir con la misión de Cristo como individuos y como iglesia. Acompáñame en oración. Nuestro Padre Celestial, gracias por darnos la oportunidad de servir, ser los brazos, las manos, los ojos, los oídos de Jesús y sobre todo el corazón de Jesús para amar a las personas y desearles su bien eterno. Permite que esta misma semana podamos ser una influencia para otros que están en necesidad. Hay tanta necesidad física, espiritual, emocional. Ayúdanos a presentarles a Jesús como la solución de todo y también a tender una mano al necesitado para preparar sus corazones para recibir el pan del cielo. Bendícenos, sabemos que lo harás, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias por acompañarnos una vez más. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Maranata.